Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en la fe y hermanas, por supuesto. Cuando digo hermanos me incluyo a las hermanas también. Eh, Vengo hoy con el corazón, ¿cómo pudiéramos decirle? Triste. Y la razón por la que me decidí interrumpir mi descanso de día de domingo, porque los lunes comienzan muy fuerte. Pero me encuentro un comentario que fue compartido en el Facebook, el cual me preocupó mucho. Ya he sabido, bien sabido por muchos de ustedes, hay una tendencia muy fuerte dentro de algunos cristianos que honestamente yo los respeto a todos. Y cuando digo respeto a todos los cristianos, miren, nosotros somos cristianos básicamente porque decidimos un día aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esa decisión de aceptar a Jesucristo, por esa fe y por esa decisión es que nosotros somos salvos. Ahora, hay muchos otros dogmas que se practican, hay muchas otras prácticas y hay diferentes tipos de maneras de ver la vida, profecías, etcétera, lenguas. De ahí es donde nacen todas las diferentes denominaciones, los pentecostales, los adventistas, los católicos, los bautistas. Por ahí ustedes pueden, bueno, saber todo, presbiteriano, luterano, metodista. Todos tienen diferentes maneras de organizar su liturgia, todos tienen diferentes maneras desgraciadamente algunos, de interpretar la Biblia. Pero dentro de esas denominaciones cristianas hay algunas que toman posiciones un poco más liberales y otras más extremistas que otras. Hay otros que se mantienen en el centro. Y al parecer este comentario que surge de, posiblemente creo que de una persona que tiene que ser extremista. El comentario fue originalmente, ha sido mencionado por un pastor de Barcelona, que no voy a mencionar el nombre, porque en realidad no me interesa entrar en ningún tipo de careos o criticar a nadie en específico por el nombre. Pero sí ustedes conocen que hay una tendencia muy grande a atacar o a los que se llaman cristianos judaizantes. Y la razón por la que me preocupa es porque se está creando un sentimiento antisemítico dentro del cristianismo que es preocupante. Primero que todo tenemos que pensar quiénes somos. Somos una religión. Yo sé que a mí no me gusta usar la palabra religión porque la religión, en mi opinión, ata a las personas, pero desde el punto de vista del mundo, de cómo nos ve el mundo, somos una religión. El cristianismo es una religión judeo-cristiana. No somos una religión, bueno, sí creemos en Cristo, pero Cristo fue judío. Nosotros compartimos libros con la religión judía. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. El Antiguo Testamento completo. Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos, apóstol Pablo fue judío, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, también judío. En fin, James o Santiago, judío. Pedro, judío. Yo no entiendo ahora por qué ha salido esta tendencia. Y yo quiero compartir con ustedes, más que todo, para que estén alertados. Como les dije, no me interesa entrar en careo, discusión y molestar a nadie. Pero sí es importante que nosotros tengamos bien pendiente quiénes somos. En la fe somos cristianos, pero somos una religión o somos un grupo de hermanos que tiene un Salvador, que tiene una fe, y esa fe está basada y compartida con los judíos. Nosotros creemos en el mismo Dios de los judíos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso está, por eso es que tenemos el Antiguo Testamento como libro, como libros. Los libros del Antiguo Testamento lo tenemos dentro del canon bíblico que nosotros usamos. Pero déjenme compartir, discúlpeme, es que preparé todo esto a última hora, es posible que tengan que estar mirando para varios lugares para estar seguro que estoy cubriendo todo el material.
Por ejemplo, primer anuncio, primera frase que menciona esta persona, a la cual no voy a mencionar el nombre, lo saqué por el Facebook. Pero dice, no puedes ser cristiano y usar o poseer artículos judíos como los de la imagen. Se refiere a esto. Vamos a empezar por ese, ¿ok? No podemos ser cristianos y poseer ninguno de estos artículos judíos. ¿Ok? Aquí tenemos el hamza, aquí tenemos el shofar, ahí lo tienen, por ahí arriba, tengo shofar. Las tablas de la ley, dígame usted qué problema hay con tener, las tengo por ahí también, las tablas de la ley, para aguantar los libros. No lo puedo tener aparentemente esta persona, yo no puedo llamarme cristiano por tener esto. Un rollo de la Torah lo tengo también, que lo compré directamente de Israel, me lo trajeron, lo tengo ahí. ¿Qué más? La estrella de Vidiana, sí, está por diferentes partes ahí en mi librero. Tengo ahí atrás, si ustedes pueden ver, tengo la Torah, escritos de la Torah, tengo estudios de libros en el arameo. Tengo diccionarios interlineales de hebreo también. Tengo la menora. Tengo ahí en el centro un plato que encontré en un sitio del Seder, que eso es un plato que se usa en la celebración judía de la Pascua o el Passover. En fin, tengo tantas cosas en mi cuarto o aquí en la oficina que sí, que tienen ser judía, pero aparente por lo que esta persona menciona, yo no debo ser llamado cristiano. Ahora, vamos a ver esto. Primeramente, ya lo mencioné, somos una religión vista por el mundo, somos una religión judeocristiana. Ahora, desde el punto de vista cristiano, nosotros sí buscamos una relación íntima con nuestro Salvador Jesucristo. Por supuesto, nosotros somos trinitarios, creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También tenemos una relación muy íntima con Dios, el Dios trinitario. Lo buscamos, a Él oramos en el nombre de Jesús o de Yeshua, que de eso vamos a hablar ahora. Igualmente, no tienen nada que ver. Ahora, el hecho de que tengamos estos elementos no significa nada. En realidad no estamos cometiendo ningún pecado. Es simplemente para mí, y lo voy a decir desde mi perspectiva, desde mi posición, para mí que estoy estudiando los textos bíblicos en hebreo, para mí era una manera de poder poner, es un simbolismo, para mí es un simbolismo. Ahora, si yo enciendo una de estas velas, me arrodillo y le pido, oh Santa Menora, por favor, ayúdame en este milagrito y bendíceme, oh Santo Shofar, y te doy con el shofar en la cabeza y serás sanado. Si yo empiezo a darle atributos de poder a todos estos elementos, si yo empiezo a usarlos, por ejemplo, el hamza, yo no tengo el hamza. El hamza es la manito esta que está así para arriba. No tengo el hamza. La razón por qué no la tengo, primero y principal, porque ahora se reconoce como algo judío, pero yo sé que esto viene de otras religiones. Pueden encontrar el hamza también en la religión hindú, la pueden encontrar en la religión musulmana y se usa básicamente como un amuleto. Un amuleto es simplemente algo físico, algo que se hace, que tiene cierto poder y la gente se lo pone para protegerse. Pero lo mismo, hay muchos cristianos que se ponen cruces como amuletos y utilizan la cruz para protegerse, siguiendo las leyes de Hollywood. Si tú tienes una cruz, el diablo no viene, o si tienes una cruz, los vampiros no vienen a chuparte la sangre. Este año vamos a celebrar el Passover, se llama la Pascua, la vamos a celebrar, pero por supuesto vamos a hablar de cómo la celebraban los judíos. Voy a tener, por cierto, en mi casa invitada una señora que es judía, 100% garantizado por 23andMe y yo, 23andMe. Ella es judía, convertida al cristianismo. Ella va a participar, vamos a celebrar la Pascua. Voy a tener la menora en la mesa y voy a estar hablando con los hermanos que van a venir a participar del simbolismo
que tiene todo esto. Vamos a hablar, por supuesto, de la historia del Éxodo y vamos a hablar, muy importante va a ser cómo entra Jesús en todo esto, dónde se ve el Mesías, Hamashiach, Yeshua Hamashiach, cómo se ve representado dentro de todo esto. Ahora, díganme ustedes qué pecado hay en eso. Lo que yo hago, y le digo otra vez, estoy defendiendo mi posición. Si ellos me quieren llamar cristiano judaizante, bienvenido, seguiré siéndolo. Yo no le pongo ninguno de estos artefactos. Tengo el talit también, el manto de oración lo tengo. Hay momentos de alta espiritualidad que requiere que yo lo use, no por el hecho de que el talit tenga algún poder en específico, sino porque cuando uno quiere estar en comunión con el Señor de una manera muy especial, hay momentos en la vida que te piden que tú entres en una comunión con Dios un poco más fuerte. Y el manto es un símbolo de la tienda donde habitaba el Señor. Los judíos lo usan así, se cubren completamente. Dentro del manto de oración ellos hacen a la oración. La voz se reverbera dentro del manto y yo lo hice una vez cuando lo compré al principio y sentí mucha paz, me concentré, me ayudó mucho a concentrarme más en la oración. En fin, fue algo muy especial. De vez en cuando lo hago, especialmente cuando tengo mucho estrés y pido la ayuda del Señor. Uso el manto de oración como un elemento, como mismo me puedo meter debajo de la sábana en mi cuarto, como mismo puedo venir y cerrar la puerta de mi oficina y ponerme de rodillas. Personas que oran de rodillas, personas que oran en la cama, personas que oran. Eso es preferencia. No hay nada mágico en el sentido. Y el hecho de que use el manto de oración no significa de que Dios me va a escuchar más o Dios me va a escuchar menos. Vamos a ir directamente al otro tema. Tener ninguno de estos elementos, discúlpenme, hermanos, esto no afecta en lo absoluto su fe como cristiano. Esos son símbolos. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, este cuarto pudo haber, yo tenía fotos de Anthony Soprano, de un show de televisión. Cuando yo no estaba en el cristianismo, yo tenía afiches de mujeres en bikinis. Cuando uno no está en el cristianismo, uno rodea su vida. Si te gusta la motocicleta, tendrás motocicletas por todas las paredes. Uno trata de rodearse de artefactos que simplemente reflejan quién eres tú. Para mí esto es nada más y nada menos que símbolos, artefactos que me recuerden y me ayuden a enfocarme quién soy yo, quién es Jesús y el origen de mi fe. El origen de mi fe y el origen de la suya, hermano, que critica tanto a los cristianos judaizantes, está en la religión judía. Vamos a entrar al próximo tema. Dice aquí que decir Yeshua en lugar de Jesús y al mismo tiempo creer que estos están en armonía con el cristianismo y la adoración de Dios. Yeshua, mi hermano, es simplemente el nombre que se le da, el nombre en su lenguaje original de Jesús. Jesús es una transliteración. Ahora, yo tuve una conversación con una hermana mía en la fe sobre referente al nombre de Yeshua y el nombre Jesús. Yo no tengo ningún problema. El problema es que se llama a Satanás en el nombre que Satanás tiene originalmente. Satanás en hebreo es Ha-Satán. Y en realidad no es un nombre, es un oficio. Significa el adversario o alguien que se opone. Y en este caso, por supuesto, es el adversario de Dios, se opone a la fe, a todo lo que Dios quiere. Dios quiere un plan de salvación. Satanás es lo opuesto. Satanás es el adversario. Pero es curioso que cuando mencionamos a Satanás, tanto los cristianos, utilizamos el nombre Satán. Y Satán, en hebreo, asimismo, la traducción se pronuncia Satán, es el adversario. ¿Ok? Llamar a Yeshua por su nombre original con el que él fue, no digamos bautizado, pero fue circuncidado, el nombre que fue dado a él, Yeshua, que significa, es la transliteración de lo que significa él salva.
O sea, Él ofrece salvación, no tiene nada de malo. Por el contrario, es normal. Yo me llamo José, los americanos me llaman José. Yo no pido que me llamen Joe o Joseph. Mi nombre es José. Llamar a Jesús, Yeshua, no tiene nada de malo. Es su nombre igualmente. Es posible que a Satanás, a Satán, el enemigo, el adversario, le moleste un poco la cuestión de que le mencionen el nombre Yeshua, HaMashiach, Jesús el Mesías. Y el Mesías no es el apellido, es también una función, es un salvador. ¿Ok? Tampoco hay ningún tipo de problema y no se crea eso que decir Yeshua, por eso va a perder su salvación o dejar de ser cristiano. En lo absoluto. Jesucristo era judío, su nombre judío era Yeshua. ¿Ok? Dice que introducir el nombre Yeshua en el culto cristiano es como quemar fuego extraño. Perdóneme, pero eso no está en la Biblia. Sabemos que el fuego extraño, eso ocurrió cuando los hijos de Aarón fueron a hacer unas prácticas religiosas que no estaban de acuerdo o siguiendo los reglamentos que se tenían que seguir, y eso se refirió a fuego extraño, y por eso fueron castigados por Dios. Pero ahora, utilizar el nombre de Yeshua en el servicio no tiene uso, es algo personal. Si usted le quiere decir Jesús, dígale Jesús. Si usted quiere decirle Yeshua, dígale Yeshua. Hay veces en oraciones que yo menciono el nombre Yeshua y lo hago referente con oraciones que digo en hebreo. El Shema, por ejemplo. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchutu. Tú puedes decir el Shema, puedes decir oraciones que tú quieras. Hay oraciones que están hechas, que están escritas en hebreo. Por supuesto, tienen una traducción. Si tú te la quieres aprender y quieres decirla en el lenguaje, porque espiritualmente te ayudan a enfocar en alguna manera para conectarte con tu Dios, con el Padre que tanto amas, es una opción personal. Hay cada persona, yo no lo digo en público, yo pienso que es la primera vez que he dicho el Shema en hebreo. Para algunos es algo que yo tengo personal. Tengo otras oraciones que me he memorizado también en hebreo y que la uso también como modo personal. Por ejemplo, está la bendición sacerdotal, que cuando yo me encuentro con alguien que es judío, del cual yo hablo con ellos referente a Yeshua HaMashiach, referente a Jesucristo el Mesías, yo oro al final y en la oración yo le hago la oración sacerdotal. Fue un mandamiento de Dios y dice, ahí se lo dio a Moisés, cuando bendiga al pueblo de Israel, vas a decir estas palabras: Yevarejeja Adonai Berish Berea, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneca, dice el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son simplemente decisiones que uno toma en su vida de cristiano para sentirse o tener una relación con Dios. Es la manera de nosotros identificar nuestra fe. Y lo digo otra vez, somos una fe judeo-cristiana, basados en el judaísmo. Que usted diga algunas palabras en hebreo que en realidad tienen sentido y que lo ayudan a elevarse espiritualmente, no tiene nada de malo. Hay muchos cristianos hermanos pentecostales que practican el don de lenguas y usan palabras que nadie entiende y no se sabe si tienen significado alguno, pero para ellos es importante. Ellos se sienten de una manera especial cuando hablan esas lenguas, ya bien sea porque son habladas por el Espíritu Santo, o ya bien sea porque algunos las hayan inventado o simplemente porque la quieran decir. Yo no soy nadie para juzgar si el Espíritu Santo está en posesión de esa persona y está hablando en lengua por el Espíritu Santo o no. Si la persona decide usar el don de lenguas en la iglesia sin interpretación, eso es un problema de él. A pesar de que Pablo dice, cuando se habla de lengua, que haya un intérprete. Pero no tiene nada de malo, hermano, que usted diga el nombre de Yeshua en un servicio. Mucho menos que toque el shofar. El shofar es un instrumento profético. No tiene nada que ver de que estamos exigiendo circuncisión
a ninguno de los cristianos, y tocar el shofar es solamente un instrumento natural, que por cierto yo los hago, yo he hecho todos los shofares míos, y los toco, y no los toco en las iglesias. Creo lo toqué en una sinagoga una vez, una sinagoga y no judía, fue una sinagoga mesiánica, que son judíos que se han convertido al cristianismo, le llaman mesiánicos, judíos mesiánicos. Me invitaron a tocar para el festival del año pasado de Yom Teruah, y yo toqué el shofar en esa iglesia. Tengo fotos por ahí, algún día se las enseñaré. Pero bueno, eso no importa. No tiene nada de malo, hermano. Si usted quiere tocar el shofar, toca el shofar, como mismo toca la trompeta, las claves, las maracas, la guacharaca, el acordeón, lo que sea. ¿Okay? Y qué mejor que un shofar kosher. No importa, eso definitivamente. No entiendo por qué esto de quemar fuego extraño, esto es una opinión muy personal de esta persona, lastimosamente. Después cita todo, y aquí es como vienen las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas usan elementos que pueden ser verdad. Por ejemplo, utilizan estos textos bíblicos. Ahora cualquiera que no tiene conocimiento lee, yo conozco tus obras, la tribulación. Esta persona está nombrando estos versículos bíblicos para referirse precisamente a los judíos, con la intención intrínseca de que los judíos son de Satanás. Y este texto está mal interpretado. Si ustedes van a cualquier Biblia de estudio, la pueden ver. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y lo estoy leyendo aquí en el televisor, que es el mismo mensaje que tengo aquí. Déjame correrlo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Si ustedes ven el contexto de este texto, Apocalipsis 2:9 no significa que todos los judíos son de Satanás, por Dios. Esto es un sentimiento antisemítico. Es un sentimiento antisemítico. Nosotros sabemos en la historia, en el Apocalipsis, en todas estas cartas que escribió el apóstol Juan a la Esmirna, a la iglesia de Filadelfia, a todas estas, a Tiatira, a Éfeso, todas estas iglesias en ese tiempo estaba siendo perseguida, tristemente perseguida por los judíos. Algún judío, parece que una sinagoga en Esmirna, que la carta Apocalipsis 2:9 se refiere precisamente a la iglesia de Esmirna. Precisamente a la iglesia de Esmirna alguien dio una información falsa, una mentira. Una sinagoga judía hizo una mentira que fue la causa en Esmirna para que persiguieran a los cristianos. Y a eso se refiere el apóstol Juan. Dice: aquellos judíos, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. No se está refiriendo a cristianos que no son judíos y que usan un shofar, o que usan palabras, o que tienen elementos judíos para ser ministrados y para ministrar en sus iglesias, por Dios. Esto se refiere a los judíos, que dice aquí, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, son judíos que no deben decir mentiras, de acuerdo a sus mandamientos. No dirás testimonio en vano, ajeno, o un testimonio falso contra tu hermano. Eso es un mandamiento. Sin embargo, ellos están aquí dando testimonio falso, están mintiendo. Por eso es que el apóstol Juan le dice sinagoga de Satanás. Fue una sinagoga específica. Él no se menciona a todos los judíos como una raza de Satanás, y eso es lo que esta persona que está compartiendo esto está dando a entender, que todos los judíos son eso, por Dios. Esto es lo que puede hacer en personas que no tienen conocimiento. Pueden crear un sentimiento antisemítico muy fuerte. Bastante que ya los judíos han sido perseguidos por instituciones antisemíticas por muchos años. Así que no podemos caer en esto, por favor. No crean. Apocalipsis 2:9 no se refiere a los cristianos
judaizantes, como dicen ellos, simplemente se refiere a una sinagoga histórica que en algún momento dio una falsa información, a una mentira a los romanos para que persiguieran a los cristianos que vivían en la ciudad de Esmirna. En ese contexto fue que ese versículo fue escrito. Apocalipsis 3:9, también, déjenme buscarlo aquí. Y Apocalipsis 3:9, y esto es referente a la iglesia, a ver, capítulo 3, versículo 9. 3:9, a la iglesia de Filadelfia, que estaban pasando por algo parecido. Dice aquí: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Cuando habla de la sinagoga de Satanás se está refiriendo a aquellos judíos falsos. Los mismos judíos. Había un sentimiento anticristiano muy fuerte al principio, y todos lo sabemos. Los mismos judíos, la misma enseñanza, los mismos que pidieron que Jesucristo fuese crucificado por haber dicho la blasfemia, que ellos dijeron que era blasfemia decir que él era el Hijo de Dios, y mucho menos que se iba a sentar a la diestra del Padre, etcétera. Esas mismas personas extremistas del judaísmo llegaron a decir mentiras y se estaban comportando como no judíos. Y un comportamiento contrario a lo que uno establece o lo que uno en realidad dice es un comportamiento mentiroso, es una práctica de Satanás. Por eso es que el apóstol Pablo habla de aquí, de aquellos judíos que no lo son, sino que mienten. ¿Ok? A eso es que se refiere. No se refiere a usted, hermano o hermana cristiana, que tiene una menor en su casa y que usted ora ferventemente al Señor, o que tocan el shofar como instrumento, usan el shofar como instrumento de alabanza en su iglesia. Por Dios, no se dejen guiar estos versículos, no se refiere a eso. Sin embargo, esta persona sigue por un comentario: tengamos cuidado de no caer en la israelolatría. Que esto es idolatría del pueblo de Israel, físico, étnico. Curiosamente, yo me metí en la página de esa persona. Uno puede decir mucho de la persona por las cosas que sigue. Si usted ve un cristiano y dice información acerca de cristianos, y usted ve que sigue puros websites de mujeres en bikini, usted sabe en qué anda ese cristiano. Si usted ve que el cristiano sigue puro páginas de web de cocina, usted sabe que el cristiano le gusta cocinar. Esta persona que escribió esto, curiosamente, él sigue canales de televisión islámicos. ¿Ok? O sea, y nosotros sabemos lo que tienen los musulmanes contra los judíos. Sigue a cantantes islámicos. Yo sigo cantantes cristianos, y por supuesto cantantes judíos que cantan alabanzas en el idioma hebreo. No tiene nada de malo si usted escucha alabanzas en el idioma hebreo. Yo las escucho mucho y me encantan, y gracias a esas alabanzas he podido memorizar muchos de los textos en hebreo que he podido memorizar en el día de hoy. Hasta hoy. No tiene nada que ver. Vamos a seguir rapidito porque no quiero tomar mucho tiempo, pero hago este video, hermano, precisamente porque es importante de que nosotros no caigamos en esta trampa. Y esta persona sigue aquí diciendo que en Hechos, Pablo escribió, ¿okay?, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es cierto. Nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Recibimos salvación a través de nuestra fe, de haber recibido, aceptado a Jesucristo precisamente como nuestro Salvador personal. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver que tengamos nada de esto para que esto cambie el fundamento de nuestra fe. Nosotros somos salvos por nuestra fe en Cristo, no porque tengamos una menora o una estrella de David, o toquemos un shofar, o tengamos la bandera del Estado de Israel. Y vamos a estar en cuenta quién es Israel. Israel fue el pueblo escogido por Dios. ¿Que tienen errores? Sí. ¿Que cometen errores? También. ¿Y que han cometido muchos errores? Listo, lo entiendo. ¿Que crucificaron a Jesucristo? Sí, fueron muchos grupos, pero también muchos judíos aceptaron al Mesías. Incluso romanos también. Pero no solamente siguen los ataques étnicos,
sino que ahora aquí sigue, dice, si los judíos étnicos no se arrepienten, morirán en sus delitos, ¿cierto? Si los judíos no se arrepienten de su pecado, morirán en sus delitos y pecados, arderán por la eternidad. Sí, van a ser condenados, pero también van a ser condenados todos los chismosos, todos los breteros, van a ser condenados todos los demás otros que dicen ser cristianos y son pecadores. Y que aún siendo cristianos practican la sodomía, practican muchas cosas. También están en la misma situación. Y honestamente, cuando vamos a hablar de quién va a ser salvo y no va a ser salvo, hermanos, nosotros no tenemos vela en ese entierro, como decimos en Cuba. Nosotros no estamos aquí para jugar, mira los adventistas, ahí él lo menciona. Él menciona musulmanes, budistas, adventistas, séptimo día, etc. Y ahí mete a los judíos junto con todos ellos. Nosotros no estamos aquí para juzgar y decir quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. ¿Se suicidó? ¿Ese va para el infierno? No. Eso no es nuestro deber. La salvación, hermanos, es por fe, es por gracia. La misericordia de Dios es infinita. Nosotros solamente cuando vemos una persona tenemos solamente acceso a una pequeña parte. Lo que se nos ha dejado de ver de la vida de esa persona, nosotros no sabemos en realidad el estado espiritual de esa persona. Nosotros no tenemos conocimiento de la relación entre esa persona y Dios para estar haciendo acertijos o estar haciendo cosas así, statement, o me confundo con el inglés, cuando hacemos afirmaciones de este tipo de cosas. Fulanito, ese va directo al infierno como vivía. Tú no sabes. Si sigues así por la lengua tuya, quizás también vayas allá. Así que tenemos que tener mucho cuidado con cosas que decimos. Dice aquí que el apóstol Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Por ahí sigue mencionando Mateo 24. Miren, el mismo Jesucristo le dijo a Pedro en una ocasión, aléjate de mí, Satanás, porque Pedro contestó una pregunta completamente errónea. Dio una respuesta errónea a lo que Jesucristo quería y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y básicamente lo que dijo, aléjate de mí, adversario. Ok, él calificó, muchas veces le pueden decir que él calificó a Pedro como Satanás, pero no, entonces ¿qué le vamos a decir a los católicos que piensan de que la sucesión papal viene directo hasta Pedro? Y yo amo a los católicos porque en cierta ocasión fui católico. Y cuando me alejé de la fe, por cuestiones que algún día comentaré, quienes abrieron mis brazos no fueron los evangélicos ni los protestantes. Quienes me recibieron al seno y me restauraron del alcoholismo fueron los católicos. Y yo a ellos les estaré completamente, eternamente agradecido. Porque me recibieron y por ellos haberme aceptado, yo comencé mi camino a la recuperación de volver a entregarme a Jesucristo, volver a mi fe original. Así que tampoco me gusta que los cristianos, y eso es algo que es muy común ahora, hay muchos pastores que andan buscando fama y fe, fama y buscando gente en el internet atacando a otros cristianos. Dedique el tiempo de educarse, dedique el tiempo a no hacer obras de la carne, dedique el tiempo a no dedicarse al legalismo y a estar influenciando la vida de otros a través de chisme y de crítica, y simplemente dele amor a la persona que está viviendo en pecado y dígale que hay un Redentor que lo salva, que lo ama y que lo quiere, y que quiere su alma para vivir eternamente con él. Pero no lo condene, porque usted tiene que empezar a condenar su propia lengua. ¿Ok? Ahora dice aquí qué cosa es judaizar. Y habla de la iglesia primitiva y honestamente entra en una cantidad de babosadas, utiliza textos bíblicos que están fuera de contexto. No voy a entrar porque honestamente se va a hacer muy largo esto. Mire, advertencia a los pastores, arrepiéntete de tu sutil intento de querer llevar a la iglesia a sus raíces judaicas. Nuestra raíz procede en el tronco de Isaí, a saber Jesucristo. Por Dios, Isaí fue el padre del rey David. Y nosotros sabemos que Jesucristo venía del linaje de David. María vino del linaje de David.
Y qué estupidez, porque honestamente es esto, es una estupidez de decir que nosotros procedemos del rey, del tronco de Isaí. ¿Y quién era Isaí si no era un judío? ¿Quién era Isaí si no parte del pueblo de Israel, parte de la promesa? No lo comprendo. Ahora, y dicen, entonces se lo digo, hermano, es falta de educación teológica, bíblica. Y por favor, no se dejen guiar nada de estos comentarios. Hay muchas cosas que pueden ser ciertas, otras mezcladas con cosas inciertas, con falsa doctrina, mala teología, mala interpretación bíblica, y lo están haciendo ver como realidad. Y lo que más me duele es que hay personas cristianas que están compartiendo este mensaje, derribando o descarrilando a muchos cristianos de la fe. Y se lo voy a decir, yo fui uno de esos. Cuando yo salí del seminario, yo salí con muchas dudas. Yo salí del seminario con más dudas y con menos fe de cuando yo entré. Y lo digo porque hay un tema que se llama la teoría oldtestamentaria de cómo fue que hecho el canon de la Biblia. Y ahí se dijo, no, el Pentateuco no fue escrito por Moisés. Y hay muchos cristianos que todavía creen que el Pentateuco que creen en estas doctrinas creadas y por análisis de que en qué fecha. Yo voy a hacer un estudio de eso y viene en el futuro. Se lo estoy preparando. El Pentateuco fue escrito con Moisés y un cristiano no debe estar diciendo esas cosas. ¿Por qué razón? Porque es más, Jesucristo lo constató. Jesucristo se refirió a la ley escrita por Moisés. ¿Y ustedes creen que Jesucristo, cuando vino, si él fue capaz de meterse ahí en el templo y voltear todo, decir ustedes son una raza han convertido mi templo en un mercado, y tiró todo eso? ¿Ustedes creen que si los judíos hubiesen estado practicando o hubiesen estado utilizando textos incorrectamente o diciendo que Moisés escribió el Pentateuco si no lo había escrito? ¿Ustedes creen que Jesucristo no hubiese dicho cuando estuvo ministrando, miren, les voy a decir, lo que ustedes dicen de que Moisés no escribió el Pentateuco es cierto, pero él no lo dijo? Jesucristo nunca dijo eso. Moisés, y yo lo creo, escribió el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia fueron escritos. De eso no me queda la menor duda. Pero la lista sigue. Dios quiera que ustedes no se tropiecen nunca con esto, con este mensaje. Pero hablan de peligro judaizar. Hay pastores el pastor este que yo le hablo, de allá de Barcelona, yo sé que él habla mucho de los cristianos judaizantes, pero por favor, él se refiere, y yo espero que sea así. Yo quisiera algún día poder hablar con él, pero este hermano se refiere, supongo, a las prácticas, igual que Esmirna. Había muchos judíos que, o sea, en los tiempos del apóstol Pablo, habían iglesias que querían o que estaban pidiendo, deberíamos nosotros ser circuncidados también. Debemos nosotros, aceptamos a Jesucristo, o los gentiles, debemos entonces convertirnos primero al judaísmo y después ser cristianos. O sea, había una confusión muy grande y el apóstol Pablo ataca todo eso. O sea, esto que se dice ahora, hermano, y ya voy a terminar, todo esto es mentira. Esto que quedan advertidos y manipulaciones con textos bíblicos, todo esto es basura. Todo esto es basura, todo esto es mentira. Siga haciendo lo que usted está haciendo. Siga buscando esa comunión con su Creador como lo está. Y yo le digo, muchas veces me refiero, cuando yo oro, le digo Abba, que significa Padre, que tiene que decir, es mejor que decirle mi Diosito. Tú no vas a tú no vas a presentarte delante de la presencia de Dios, el Creador, el Dios eterno, tu Creador, y lo vas a disminuir a Diosito, cuando es un Dios inmenso. Es el Dios de verdadero. Esas sí son las prácticas que el cristiano debe estar pendiente. ¿Cómo tú llevas tu relación con Dios? Dios estableció al pueblo de Israel. El pueblo de Israel debe ser respetado. Y el que maldiga al pueblo de Israel será maldecido. ¿Se recuerdan a Hugo Chávez cuando dijo lo que dijo contra el pueblo de Israel? Y lo dijo desde sus entrañas. Y el hombre terminó muriendo con un cáncer precisamente en sus entrañas. El pueblo de Israel
hay que respetarlo. El pueblo de Israel hay que amarlo, como mismo usted ama a cualquier pecador. Ellos sí no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y nosotros sabemos que la salvación es a través de Cristo. Nosotros debemos procurar la salvación de todo judío. Mientras que ellos, y para eso las iglesias mesiánicas están haciendo esa labor. Están predicándole el evangelio a todos estos judíos. Y están en la misma condición de todos los gentiles. Si ellos escuchan el evangelio y no aceptan a Jesús, serán condenados igual. Ahora, nosotros no somos, nosotros solamente debemos de decir lo que dice la Biblia. ¿Quién será condenado? Basado en lo que dice la Biblia. Pero no podemos entrar a condenar a personas y a grupos étnicos directamente por nuestra manera de pensar. Y esta persona obviamente al parecer no quiere mucho a los judíos y se siente incómodo. Yo no, yo amo a los judíos como amo a cualquier pecador. Y quiero la salvación de ellos como amo la salvación de cualquier pecador. Así que espero, hermanos, que este mensaje les haya ayudado de alguna manera. Y si tienen alguna duda o pregunta, siéntase en la libertad de conectarse conmigo a través de la plataforma de Facebook. Y yo le contesto cualquier pregunta, pero por favor no piense que tener ninguno de estos artefactos en sí va a ser una tentación a su fe. El único pecado puede ser es de que usted convierta estos artefactos en artefactos poderosos y que tengan unción. Que usted diga, no, este shofar es santo, tócalo y será salvo. Esta menora es santa, usted la toca y será salvo. No, la salvación viene a través de Jesucristo, no de parte de ningún objeto. Los objetos están aquí alrededor de nosotros simplemente para enfocarnos, para enfocar nuestra fe, para estar nosotros pensando constantemente quiénes somos. La mesusa igualmente. La mesusa es lo que le ponen, los judíos le ponen a las puertas. Yo tengo mesusa aquí en la puerta de mi oficina, tengo una mesusa que está vacía. La tengo simplemente de adorno. Pero los judíos adentro le ponen un rollo que tiene que ser kosher y que adentro tiene el Shema de Israel, Shema Adonai Eloheinu, Adonai Echad, donde se menciona que Dios es un solo Dios, etc. No tenga ningún problema por eso, hermano. Y el que me condene, bueno, eso es problema de él. No me preocupa, yo voy a seguir siendo, si ellos quieren, de llamarme así, cristiano judaizante, a mucha honra. Seguiré con mis estudios bíblicos de la manera que lo sigo y estudiando la palabra de la manera que lo hago. Y créanme que hay mucho simbolismo en todo lo que los judíos tienen y es importante para conocer la fe, para conocer, llevar a tener un entendimiento mejor de la Biblia. Es muy importante ir a la historia y conocer la historia judía. Cómprese un libro de Josefo, un historiador judío. Traten de indagar, vaya más allá para aquellos que les gusten. La desgracia de hoy en día del pueblo cristiano es que nosotros estamos simplemente, sin estar educados, nos sentamos en una iglesia y aceptamos la doctrina de cualquiera que se levante diciendo que es profeta o pastor sin haber estudiado la palabra, diciendo una cantidad de estupideces que no están ni siquiera establecidas o dichas en la Biblia, falsa doctrina, y simplemente la reciben y la repiten porque viene, según ellos, de una autoridad. Y eso es un gran pecado, hermano. Y eso es un gran pecado y un gran problema. El cristiano tiene que tener control de su educación bíblica. El cristiano ir a una iglesia, sentarse, escuchar una palabra y simplemente aceptarla, no. Yo voy a una iglesia, a mi iglesia todos los domingos, cuando el pastor dice algo, hay cosas que dice que no me sienta bien con el espíritu, llego a la casa, cojo la Biblia y la investigo. Y si la corroboran, bien, bendito sea. Si no, bueno, ya sabré yo qué hacer, hablo con el pastor o lo que sea. La última vez que hablé con un pastor referente a algo, una falsa enseñanza que estaba haciendo, definitivamente lo que causó, no que el pastor arreglara o hiciera su corrección, sino que me tocó irme de la iglesia porque el pastor se convirtió en mi enemigo o mi adversario. ¿Ok? Entonces, bueno, Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que esto le haya aclarado alguna de sus dudas. El judaísmo, la historia de judeo
cristiana es muy hermosa, muy rica, llena de mucho simbolismo y es una bendición, en verdad. Dios me lo bendiga, que pasen un feliz domingo. Nos vemos en esta próxima semana con más estudios bíblicos y entrevistas. Dios me lo